Aleluya. ¿Cómo están? ¿Cuántos están contentos de estar en Elévate 2019? Vamos, ¿quién está contento de verdad? Por favor, dile por lo menos a 2 o 3 personas, dile, llegamos. Vamos, dile a alguien, llegamos. Dile a alguien, prepárate porque lo que Dios va a hacer va a sobrepasar nuestras expectativas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero tomar este momento para darle gracias a Dios por esta oportunidad. De verdad que me siento en casa, me siento entre familia. Y mi respeto y mi saludo a cada uno de ustedes. Un abrazo a cada uno de ustedes, a todos los conferencistas. Amén. A Edwin, al pastor Alba. A la verdad que lo admiro mucho y siempre lo digo y siempre lo diré, que ustedes llevan un lugar muy especial en mi corazón. Así que me siento muy contento de estar acá. Aleluya. Así que quiero leer unos versos antes de comenzar mi plática con ustedes en esta noche. Y es una porción bíblica muy conocida que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo, capítulo 16. Creo que es una de las porciones más famosas de la Biblia, porque conlleva un momento muy importante donde Jesús hace unas preguntas. Mateo capítulo 16, verso 13 al 19 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por costumbre me gusta ponerle un tema para mejor acordarnos un poco de lo que hemos enseñado. Y por favor, yo quiero que usted mire por lo menos a 2 personas a su lado, frente o atrás, y dile estas palabras sencillas pero poderosas. Dile: en el nombre de Jesús. Dile a alguien: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto le da gracias a Dios por su palabra? Sabes, C.S. Lewis una vez dijo que nosotros somos lo que creemos. Somos una compilación o los resultados de lo que nosotros creemos. Entonces yo creo que es de suma importancia entender cómo es que nosotros llegamos al resultado o al fin de creer algo. Y hay 3 palabras que quiero compartir con usted en esta noche, que nos ayuda a llegar a una opinión final de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos. Las 3 palabras son percepción, perspectiva y posición. Otra vez: perspectiva, percepción y posición. La primera es percepción. Percepción es el acto de recibir, interpretar y comprender información a través de las señales sensoriales que provienen de los 5 sentidos orgánicos. Es literalmente decir, darle definición a una información que nosotros recibimos. Tal vez lo que vemos con nuestros ojos, escuchamos con nuestros oídos o tal vez palpamos con nuestras manos. Percepción es lo que yo observo, lo que yo percibo. La percepción es lo que le da influencia a la perspectiva. Perspectiva es simplemente una opinión o actitud final de lo que hemos percibido. Pero si vamos a entender lo que es percepción y perspectiva,
también tenemos que entender que existe en este formulato o ese formulario para poder llegar a una creencia, es la posición. Posición, hay tres diferentes definiciones. La primera puede ser mi posición geográfica, literalmente donde yo estoy colocado para poder percibir algo. Esto es decir, si yo estoy mirando esta botella, yo estoy percibiendo que es una botella de agua. Lo percibo de esta manera porque lo probé, sé que es agua. Lo percibo a través de mis sentidos sensoriales. Por lo tanto, yo sé que esto es agua. Lo he percibido. Ahora, tengo que llegar a una perspectiva. La perspectiva es que tengo que yo definir y llegar al resultado de pensamiento. Si yo pienso y tengo la perspectiva que está mitad llena o mitad vacía. Si yo pregunto en esta noche, ¿cuántos piensan está mitad vacía? Muchos van a levantar las manos. Tal vez otros van a levantar las manos cuando yo pregunte cuánto piensan que está mitad llena. Pero lo que va a darle una influencia a mi perspectiva es la posición que yo observo y percibo esta botella. Si la miro desde arriba para abajo, lo primero que estoy percibiendo es el espacio vacío que hay. Por lo tanto, yo puedo llegar a una conclusión final, a decir que la botella está mitad vacía porque estoy mirando primero y percibiendo el espacio vacío. Si la miro desde arriba, desde abajo hacia arriba, lo primero que estamos percibiendo es el agua. Por lo tanto, yo puedo llegar a una perspectiva final, a una opinión final que está mitad llena, porque lo primero que estoy percibiendo es el agua. Por lo tanto, la posición es importante, no solo geográficamente, sino también a nivel de rangos. ¿Sabe por qué? Porque si usted es dueño de una compañía, usted va a percibir esa compañía o ese empleado o lo que sea que usted está sobre. Si eres un gerente, usted va a tener más invertido en ese lugar que una persona que solamente va a trabajar un tiempo de corto plazo. Por lo tanto, el rango es importante, y no solo eso, sino mi posición psicológica, filosófica, también teológica, mi formación. ¿Cuáles son mis formaciones? ¿Qué nacionalidad? ¿De qué luz estoy viendo las cosas? Estoy mirando las cosas culturalmente, estoy mirando las cosas generalmente. Esto va a conllevarnos a un lugar o una posición que va a influenciar nuestra percepción, que entonces llegaremos a una perspectiva. Por lo tanto, ¿por qué yo digo esto? Porque es mi opinión que Jesús vino a la tierra para cambiar perspectivas. Jesús vino a cambiar perspectivas. Es interesante. Jesús escoge a 12 hombres que tienen diferentes mentes, diferentes temperamentos, diferentes ideologías, diferentes tal vez creencias, mas sin embargo Él los escoge para cambiar sus perspectivas. No era nada de una sorpresa que ellos estaban esperando un Mesías, pero muchos están esperando un Mesías de acuerdo a su perspectiva. Muchos estaban buscando un libertador político, otros estaban esperando un libertador social, otros estaban esperando un libertador financiero, de sacarlo de escasez hacia la abundancia. Muchos estaban esperando un rey para poder arrojar y usurpar el imperio romano. Por lo tanto, muchos tenían perspectivas diferentes. Mateo capítulo 8, verso 23 a 27, vemos que Jesús y los discípulos están en la misma barca. Todos están observando y percibiendo la misma tormenta, los mismos vientos, las mismas mareas y la misma crisis. Pero los dos, Jesús y los discípulos, están en dos posiciones completamente diferentes. Jesús está durmiendo en la barca mientras los discípulos están atormentados pensando que se van a morir.
Pero es interesante que aunque los dos están en la misma barca, la misma situación, mas sin embargo dos perspectivas diferentes. Jesús está durmiendo, los discípulos están temerosos. Jesús dice: hombres de poca fe, y después cuando él despierta, él enmudece los vientos y calma la tempestad. Esto asombró a los discípulos de tal manera que ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedece? Misma situación, perspectivas diferentes. Dice la Biblia, Mateo 14, verso 14 al 17. Jesús le pregunta a los discípulos: tenemos que alimentar a esta multitud. ¿Qué tenemos para darle de comer? Están observando la misma situación, están en el mismo lugar. Los discípulos le dicen a Jesús: no tenemos suficiente, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús está mirando los 5 panes y 2 peces que los discípulos están mirando, pero los discípulos dicen: no hay suficiente. Jesús dice: hay suficiente y va a sobrar más. Misma situación, perspectiva diferente. La hija de Jairo, Lucas capítulo 8, la historia comienza del capítulo 8, verso 40 en adelante. Ella muere, pero cuando Jesús llega a la habitación, la misma situación. Los judíos dicen que está muerta, Jesús dice que solo duerme. Misma situación, perspectivas diferentes. Lázaro, él está 4 días muerto. Todo el mundo piensa que ya es imposible ver a Lázaro. Aún Jesús, cuando llega, él le dice a Marta: no, mira, Marta, yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto vivirá. Aún cuando Jesús va a la tumba, que dice: remuevan la piedra, Marta todavía dice: el yede es imposible. Y Jesús dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Misma situación, perspectiva diferente. Mujer sorprendida en su pecado. Libro de Juan capítulo 8. Los judíos quieren apedrearla y matarla. Jesús quiere libertarla y perdonarla. Misma situación, perspectiva diferente. Qué bueno es saber que hay personas, hay gente, y nosotros mismos miramos nuestra vida con una perspectiva, y Jesús dice: mi gracia no se ha cortado y es suficiente. Qué bueno es saber que Él ve nuestra vida, la misma situación, la misma crisis, la misma vida, y Jesús dice: hay esperanza cuando nosotros decimos que no la hay. Él dice: eres libre cuando nosotros todavía nos sentimos como si no podemos ser libres. Misma situación, perspectivas diferentes. Por eso es que cuando llegamos a Cesarea de Filipo, es de suma importancia entender el lugar, la posición geográfica donde ellos se encuentran. Porque en este lugar es un lugar que, número 1, es una ciudad dominada por actividad inmorales y adoración paganas. Es literal el centro de esta región, el centro religioso y el centro de los poderes políticos. Es aquí donde Herodes Filipo reedifica la ciudad y el templo y la dedica a César, nombrando y renombrando este nombre Cesarea, dedicado a César. Filipo, él añadiendo su nombre también. Este lugar es importante entender cuáles son sus influencias y cuáles las creencias. Cesarea de Filipo era el lugar donde también se encontraba la cueva de Paneras. Este lugar, literalmente en mitología griega o mitos griegos, dicen que este lugar era las puertas del Hades, las puertas del bajo mundo. Y es en este lugar donde aún reyes y personas iban tratando de buscar revelaciones divinas. Es en este lugar donde Jesús quiere provocar una revelación de su identidad. Porque lo que a mí me encanta de Jesús es que Jesús no está intimidado por los poderes religiosos y los poderes políticos que están tratando de sobrellevar el poder, un poder que no tienen. Por lo tanto, Jesús confronta los poderes. Por favor, dile que está a su lado: Jesús es confrontador. Vamos, dile a alguien: Jesús es confrontador. Vamos, dile al que está a su lado frente a Jesús es confrontador. Este lugar
es aquí, viniendo Jesús a esta región donde los poderes políticos y los poderes religiosos están en todo su apogeo. Es en este lugar donde Él pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sabe lo que Jesús está haciendo? Jesús está creando dos posiciones. La primera es la posición externa. Él quiere saber quién los hombres, aquellos que no tienen intimidad conmigo, aquellos que no tienen relación conmigo, aquellos que me siguen de lejos y han definido mi identidad según sus perspectivas y sus ideologías. Yo quiero saber, los que no tienen relación conmigo, cómo me están definiendo, cómo ellos me están identificando. Esto es importante porque la posición externa de los que no tienen relación con Cristo solo puede identificar y definir a Jesús según sus propias perspectivas e ideologías. Solo pueden asumir quién Él es y no entienden realmente quién Él es. Cuando no hay relación, creamos nuestras propias interpretaciones. Comenzamos nosotros a crear nuestra propia cosmovisión y pensamos que conocemos quién es Jesús según nuestra propia perspectiva, porque tenemos una mentalidad externa sin relación con Él. Y cualquiera puede decir que conoce a Jesús. Un teólogo una vez dijo: cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Y podemos conocer los cantos, podemos cantar los cantos, mas sin embargo no tener relación con Cristo. Creamos nuestra propia cajita. Tráeme la cajita para acá. Creamos nuestra propia caja. Y el problema cuando nosotros creamos nuestra propia caja es que nosotros comenzamos a poner nuestras propias definiciones y nuestras propias ideas de quién es Jesús. Y si este Jesús no es el mismo Jesús que usted me está ofreciendo, me está presentando, entonces el Jesús tuyo no es verdadero, pero el mío sí. Y tenemos diferentes perspectivas de quién es Jesús. Un hombre, un pastor llamado Kevin DeYoung escribió en la revista The Gospel Coalition. Él escribió que hay diferentes perspectivas de quién es Jesús para diferentes personas. Él dijo: existe el Jesús republicano, que está en contra de alzando los impuestos y jueces activistas. Este está a favor de valores familiares y de ser dueños de arma de fuego. Está el Jesús demócrata, que está en contra de Wall Street y Walmart y está a favor de reduciendo nuestras huellas de carbono y gastando el dinero de otros. Está el Jesús de Starbucks. Este Jesús bebe un café latte, le encanta conversaciones espirituales, maneja un auto eléctrico y va a los festivales de películas. Está el terapista Jesús. Te ayuda a lidiar con tus problemas de la vida, sana nuestros pasados y nos dice que tenemos valor y que no seamos muy fuertes con nosotros mismos. Está el mente abierta Jesús, el que dice que ama a todo el mundo todo el tiempo hasta que se encuentra con alguien que no tiene la mente abierta igualmente. Está el mete gol Jesús, el que te ayuda, el que ayuda a nuestros atletas favoritos correr más rápido, brincar más alto que los que no son cristianos y determinan los resultados de la Copa Mundial. Está Jesús manso, que es manso y humilde, de hermoso parecer, pelo rubio, el que lo tiene largo, que anda descalzo y parece alemán. Tenemos diferentes perspectivas. La realidad es que todos nosotros posiblemente tenemos una cajita que define quién es Jesús. Este es mi Jesús. Y a veces es tan peligroso porque nosotros muchas veces y a nivel mundial han tomado su definición de Jesús para entonces justificar sus agendas personales. Por eso que para muchos hay un Jesús racista, y ese Jesús racista está en la caja de aquellos que dicen: Jesús solamente es el Jesús de mi nacionalidad, es solamente el Jesús de mi país, es solamente el Jesús de donde yo nací, de donde yo
soy. Está el Jesús de prosperidad, que solamente el Jesús de los ricos y no de los pobres. Es el Jesús de los sanos y no aquellos que tienen enfermedades. Es el Jesús que está conforme a mi creencia, mi perspectiva, mi ideología, mi teología, mi mentalidad. Ponemos a Jesús en una caja. El dilema es que en vez de romper la caja, lo que hacemos es que intercambiamos cajas, intercambiamos ideas. No, Jesús debe de ser adorado así, no nos debemos vestir así, no, la adoración debe de ser así. Y el problema es que el dilema no es que Jesús no puede ser ese Jesús o aquel Jesús o este Jesús. El problema es que solamente queremos creer en el Jesús que nosotros hemos creado en nuestra mentalidad. Y nos olvidamos de la posibilidad que sí, Jesús puede ser así, pero también puede ser como tú le adoras. Tenemos que parar de preguntarle y pedirle a Dios que tome posición. Por lo tanto, Jesús hace esa pregunta: ¿quién dice los hombres quién es el Hijo del Hombre? Y el problema es que tenemos a Jesús en el medio y le estamos preguntando: ¿de qué Dios tú eres? Tu reino viene aquí, pero ¿viene para dónde? ¿A los bautistas? ¿A los carismáticos? ¿Viene a los metodistas? Comenzamos a crear cajas denominacionales, comenzamos a crear cajas conforme a ideologías y nuestras propias opiniones, sin pensando que tal vez Jesús no está ni allá ni acá. ¿Te acuerdas en Josué? Cuando Josué en capítulo 5 versos 13 y 15 dice: estando José cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los de nosotros? ¿Los de ellos o de los nuestros enemigos? Él respondió: no. En otras palabras, yo no estoy aquí y yo no estoy allá. Yo simplemente soy, mira lo que dice: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Esto es creído por algunos teólogos que esta es una preencarnación de la identidad de Cristo. Por lo tanto, Él está diciendo: ustedes tienen que estar ya dejando la pelea, que si yo estoy allá y estoy o allá o estoy acá, ustedes tienen que venir a mí. Yo estoy aquí, yo vengo aquí, pero tienes que encontrarte conmigo. Yo no puedo tomar lugares, tú tienes que tomar. No es que Dios tiene que hacer nuestra voluntad, sino nosotros hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, después de establecer lo externo, bueno, unos dicen que tú eres un profeta, el profeta Juan, Juan el Bautista, Jeremías, tú eres Elías o uno de los profetas. Ahora Él crea otra posición. Y ustedes, los que tienen intimidad conmigo, los que tienen cercanía, los que están conmigo día y noche, lo que me conocen íntimamente, y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Esta respuesta tiene que ser diferente, porque ahora la percepción y su perspectiva, influenciada por la posición que ellos tienen que ser una bajo la perspectiva que ellos han caminado con Jesús. Tienen intimidad con Él. Por eso que es mi opinión personal, que aunque la Biblia no lo dice, yo no creo que fue tan rápido la respuesta. Yo creo que por lo menos tomaron 30 segundos, porque nadie sabía cómo iban a contestar o qué iban a decir. Más el impulsivo, el Pedrito. ¿Cuántos se relacionan con Pedro? A mí me encanta Pedro. Yo me relaciono con Pedro. Pedro es el tipo de persona que daba primero y después preguntaba por qué estaba peleando, ¿sabes? Pedrito es el que hablaba feo, el que era muy rudo, muy difícil. Como que este siempre tenía una opinión, siempre tenía algo que decir. Pedrito, si estuviera vivo hoy, si un auto le cruza en la autopista, era el tipo de persona que hablaba en lenguas y no eran angelicales, ¿sabe? Que le decía: Dios le bendiga, ¿sabe? Ese era Pedro. Entonces el impulsivo es el primero que se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
identifica a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y esto como que llena a Jesús de entusiasmo y alegría. Y Jesús le responde y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre. Ve, la posición externa y una terrenal no fue lo que influenció tu perspectiva final, porque no puedes hacerlo con tu intelecto, no lo puedes hacer con tu propia mentalidad, no lo puedes hacer a través de tu formación teológica o ideologías y formación de doctrina, sino que ha sido una revelación. Ve, la posición es diferente, la posición no es terrenal, la posición es una revelación de mi Padre que está en el cielo. Es lo que está diciendo. ¿Sabe por qué Él hace la distinción? Porque a veces nosotros como humanos tenemos la tendencia de mirar todo a través de nuestra carne y sangre, de lo físico. Nosotros a veces solamente celebramos cuando vemos que Dios abre la puerta, cuando vemos que Dios sana tu relación, cuando Dios hace lo que Él prometió que iba a hacer. Es cuando decimos: gloria a Dios, que Dios habla y contesta. Pero qué difícil es cuando tú no ves lo que quieres ver, mas sin embargo tienes que creer que si Dios lo dijo, tú lo vas a ver. Entonces tenemos que aprender cómo vivir, cómo creer de una posición de revelación. Que aunque mis ojos no ven lo que yo escuché, yo voy a creer, porque un día yo veré lo que Dios ha declarado. Entonces, y sigue: ahora, Pedrito, que tú conoces quién yo soy, es que puedo confiar para entonces decirte quién tú eres. Por eso me río. Yo cuando era más joven, yo me acuerdo que lo que a mí me enseñaban era ministerio. Busca, José Luis, tú vas a ser como tu papá, predicador, tú vas a ser pastor. Y muchas veces, aunque fue buenas intenciones, nos impulsaban y empujaban a buscar ministerio antes de entender quién es Cristo primero. Y jamás y nunca vamos a entender la totalidad quién somos si no entendemos quién es Cristo primero. Nuestra identidad no tiene nada que ver con nosotros, tiene todo que ver con Cristo. Y entonces, en este punto, cuando Simón, hijo de Jonás, comienza a identificar a Jesús, es cuando Jesús dice: ahora la base y el fundamento de lo que voy a continuar diciéndote está basada que tú conoces quién yo soy. Por lo tanto, Él dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo que tú eres Pedro. Como tú sabes quién yo soy, te voy a decir quién tú eres. Coma. Hay una coma después de esto. ¿Por qué hay una coma? Si no hay coma, entonces dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edifico mi iglesia. Si no pone una coma el autor, entonces lo que el contexto sería que Pedro es la roca. Pero esto no es la realidad, porque Jesús está diciendo: como tú conoces quién yo soy, yo puedo decirte quién tú eres, pero voy a detener en diciéndote quién tú eres, porque no es importante quién tú eres, sino quién yo soy. Y sobre esta roca, ¿quién es la roca? No es dónde está la roca. ¿Quién es la roca? La roca es la revelación que Él es el Cristo. Sobre esta revelación yo voy a edificar mi iglesia. ¿Sabe por qué es importante el énfasis? El énfasis. ¿Sabe por qué? Pregúntame, ¿por qué? Gracias por preguntar, se la voy a contestar. ¿Sabe por qué es importante el énfasis? Porque Dios te le va a levantar, pero sigue siendo Él el que se lleva la gloria. Dios te va a usar, Pedrito, pero la iglesia es de Él. Dios te va a usar, Pedro o Pedrita, pero la gloria es de Él. La unción es de Él, el ministerio es de Él. Y no solamente eso es de Él, sino que Jesús dice: ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de mi iglesia. No solo los beneficios son de Él, sino que también los problemas son de Él también. No sé cuánto decir amén ahí. Gloria a Dios. Entonces es interesante, porque Jesús
no está solo hablando implicación espiritual, sino que está hablando literalmente. Porque cuando Él está diciendo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, Él está hablando literalmente de la condición política y religiosa y literalmente el lugar geográfico. ¿Sabe lo que Él está diciendo? Es cierto que hay poderes políticos que han subido y han crecido. Es cierto que hay muchos poderes religiosos a dioses paganos que la gente tiene en una prioridad. Pero por encima de eso, yo soy más poderoso todavía. Te lo digo de esta manera: donde abunde la gracia, donde abunde el pecado, sobreabunde. Por lo tanto, después dice, y a ti. ¿A quién le está hablando? Cuando Él dice, y a ti. Sí, pueden comenzar a pasar, que ya me voy a poner más dramático. Gloria a Dios. A ti. ¿A quién le está diciendo? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le está hablando? Tenemos que seguir la secuencia porque el contexto cambia. Primero el contexto es, ¿quién dice los hombres? El contexto es externo. ¿Quién dice la gente? Después el contexto cambia cuando Él le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dice quién soy yo? El contexto cambia de nuevo porque el que responde es Simón, el discípulo. El contexto cambia de nuevo cuando ahora identifica a Simón como Pedro, porque cuando le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, el contexto cambia de nuevo porque ahora es orden profético. La iglesia no existe. En este momento Jesús no ha muerto, no ha resucitado, no ha habido derramamiento de sangre, no hay redención, no hay salvación. Todavía no se ha llevado a cabo el plan perfecto que Él vino a cumplir. Por lo tanto, es orden profético. Cuando Él dice, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Oh, yo no sé. Acá, ¿quién es la iglesia? Voy a preguntar acá, ¿quién es la iglesia? Por favor, ayude a su vecino y dile, somos la iglesia de Cristo. Por favor, toque a alguien, sacúdele, dile, somos la iglesia de Cristo. Y entonces cuando Jesús dice, y a ti te daré las llaves, Él está hablando a la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por favor, toque a alguien, dile, las llaves, usted la tiene, vamos, dile, tú tienes las llaves. Tú tienes las llaves. Entonces, ¿qué hacen las llaves? Te dan acceso. Te dan acceso. Entonces, tenemos que pensar de qué Jesús está hablando cuando Él dice, y te daré acceso a lo celestial aquí en la tierra. Tenemos que entender que las llaves tienen nombre. Las llaves no es un artículo, no es algo hecho de hierro o metal. Las llaves es una persona. Las llaves es Cristo. Lo voy a enseñar. ¿Cómo podemos tener acceso a lo celestial? El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Tienes acceso a mi Padre si estás conectado a mí. Esta es la llave. Pablo dijo que estamos, no que vas a estar, estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo. Es una promesa para aquellos que están en Cristo. Es por eso que Pablo utiliza la palabra o la fraseología en Cristo. Es literalmente vestirte de la identidad de Cristo. Por eso que cuando nosotros leemos Efesios capítulo 6 verso 12 en adelante, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Esto no te lo reveló carne ni sangre. La perspectiva no es una externa. Esto no es para los que están en lo natural. Esto es algo espiritual. Él dice, sino contra principados, contra potestades,
sobre los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, mira lo que dice: tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mira lo que dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando Pablo está usando la ilustración de un soldado y su armadura, él no está hablando de un artículo de metal. Él está refiriéndose a la persona de Cristo. ¿Quién es nuestra verdad? Jesús es nuestra verdad. Él está diciendo literalmente: cuando tú ciñes tus lomos, ciñelos con la verdad de Cristo, vestido con toda coraza de justicia. ¿Quién es nuestra justicia y el sol de justicia? Cristo. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Quién es el evangelio? Cristo. ¿Quién es el príncipe de paz? Cristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Quién es el autor y consumidor de nuestra fe? Cristo. Que podéis apagar los dardos del enemigo, del maligno, y tomar el yelmo de la salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Cristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. Juan dice en su primer capítulo, verso 1: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él está literalmente diciendo: tienes que vestirte de Cristo, ponerte su identidad, porque es solo a través de Él tenemos acceso al Padre. Esto me acuerda a la imagen y el contexto de Jacob. ¿Te acuerdas cuando él quería la bendición de su hermano mayor? En Génesis capítulo 27 dice la Biblia que su madre le dio los vestimentos mejores de su hermano mayor. Le dijo: entra en la tienda de tu padre Isaac, y cuando tú entres, dile que tú eres Esaú, tu hermano mayor. Y él dice: pero es que él es más velludo, él tiene más pelo que yo. Él dice: no te preocupes. Ella toma el pelo, el cabello de los cabritos, se lo pone en su cuello, se lo pone en sus brazos. Y él, cuando entra y su padre pregunta: ¿quién entró? Él le dice: soy yo, tu primogénito Esaú. Y él dice: escucho la voz de Jacob. Y cuando lo toca, él dice: pero siento los vestidos y siento que eres Esaú. Es interesante que cuando él entra como su hermano mayor, él recibe la herencia de su hermano mayor, aunque él era el hijo menor. Por lo tanto, cuando tú entras en la presencia del Padre, tú entras vestido de Cristo, y Dios te dice: escucho tu voz, yo escucho quién tú eres, pero cuando yo te veo, yo veo la identidad de mi hijo amado, en cual tengo complacencia. Yo veo a aquel que murió en la cruz del Calvario. Yo veo a aquel que derramó su sangre por ti y por mí. Por lo tanto, cuando Jesús dice: y a ti te entrego las llaves, Él está diciendo: este proceso que yo he de pasar te va a dar a ti la habilidad. Todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para que tomes mi identidad. Por eso que si somos libres, no es por nuestro nombre, sino es por lo que Cristo hizo. Si tenemos salvación, no es por nuestros propios méritos, es por su gracia y por Cristo. Si tenemos redención, no es por lo que hemos podido hacer, es solo a través de Cristo. Por eso es que cuando usted entienda que tienes que confrontar tus problemas, no en tu fuerza, no en tu nombre, sino en la identidad de Cristo, es completamente diferente. Por eso es que tenemos que entender el poder de la declaración y lo que representa el decir: en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado: José Luis se va a gozar solo. Vamos, dile a alguien: José Luis se va a gozar solito. Vamos. Aleluya. Cuando usted dice: en el nombre de Jesús, lo
lo que usted está haciendo es que está despojando la responsabilidad personal, en el sentido que cuando hay un problema, cuando hay una debilidad, cuando hay una crisis, cuando hay algo que está tratando de hacerte la vida imposible, que está tratando de detenerte y robarte de tu identidad, a veces nosotros como seres humanos tratamos de lidiar con todas las cosas en nuestra propia fuerza. Viene la deuda, viene la crisis, viene la tribulación, y rápido comenzamos a tratar de configurar cómo es que vamos a hacerlo a través de mi fuerza, mi intelecto, mi educación, mi filosofía. Comenzamos a buscar cómo voy a arreglar este problema, y no estoy diciendo que no hay responsabilidad. Sí tenemos que tomar responsabilidad, pero la realidad del caso es que los hijos de Dios no hacen nada solo. Los hijos de Dios no hacen nada independientemente. Todos nosotros tenemos un consejero, tenemos un buen admirable, tenemos, aleluya, el Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos lleva a toda justicia y toda verdad.